Segundo. Una palabra, un segundo. Me ofendió con una palabra, ocurrió en un solo segundo, ¿debo responderle o debo perdonarlo? Un segundo que lo determina todo, pues las variaciones de sus consecuencias son ilimitadas, desde la venganza hasta el perdón. Pensó él, dejándose llevar por las emociones, ¿en esas consecuencias? Muy probablemente no, y, sin embargo, ese único segundo determina de la manera más directa su vida futura. En un segundo pudo ganar un amigo, pero ganó un enemigo. ¿Qué debo hacer yo entonces? ¿Perdonarlo o merece una venganza despiadada? En nuestro mundo, la religión y el Altísimo nos incitan a perdonar, afirmando que ello es correcto y bueno, pues en el momento del perdón de tu alma cae de inmediato una pesada carga, un fardo, una cruz, pero, por otro lado, ¿no concede el perdón a este mundo un pecado aún mayor? Tal vez, al sentir su impunidad y no enfrentarse al peso de la responsabilidad, vuelva a engendrar un pecado de ese tipo o, lo que es mucho peor, uno todavía más grave, y si esa ofensa aislada, sin el castigo correspondiente, se transforma en un acoso sistemático y todo ello recae sobre la conciencia de quienes perdonaron al agresor por primera vez. ¿No es el perdón del pecado su incentivo? El castigo debe seguir siempre a la transgresión, no ser cruel ni despiadado, sino justo y proporcional al peligro social que ésta genera. La paciencia, en cambio, solo puede agravar la situación, la persona virtuosa y creyente, que cumple de manera verdadera y sincera, no los cánones bíblicos, sino la voluntad del Altísimo, en tales casos se convierte en una especie de saco de boxeo que, como arcilla para moldear, está destinado a recibir golpes de todo tipo, distintos en fuerza y en cantidad. Segundo. Precisamente son estos segundos los que engendran a los criminales más grandes en su vileza y los crímenes del mismo orden. En un segundo se puede ofender en la escuela, en la universidad, en el trabajo, pero ¿puede borrarse en un segundo lo infligido? Herido metafísicamente, aunque no físicamente, tal persona puede hacer de la venganza contra quienes, en un segundo, se dejaron llevar por emociones ligeras, por la alegría y la influencia de los sentimientos, quizás sin intención deliberada de ofender, el objetivo de toda su vida. ¿Dónde están los límites del perdón y de la necesidad de retribución al agresor? ¿No se disuelve con la paciencia y el perdón el propio respeto por uno mismo? Resulta que, al perdonar a una persona, aceptas su acto y, por consiguiente, en parte le das las gracias por él, pues en el consentimiento hay también una parte de gratitud, pasada, presente o futura. Al castigar a una persona, al responderle, al vengarte, no evitas los siguientes atentados contra tu naturaleza física y metafísica, pero la próxima vez, antes de decir algo o hacer algo, de manera voluntaria o involuntaria, él pensará en las consecuencias de sus actos. Las palabras sobre el cumplimiento de los mandamientos siempre suenan de otro modo cuando no te ofenden, no te causan sufrimiento físico ni te infligen daños. Es difícil encontrar en este mundo a una persona que observe absolutamente todos los mandamientos, especialmente cuando sus derechos naturales son radicalmente vulnerados. La mayoría anhela la protección y defensa de sus derechos, y la mayoría tiene razón. Así está organizada la sociedad humana. Si no te defiendes, si no proteges tu esencia y tus límites, no podrás existir en este mundo sin traumas, físicos o metafísicos. Todo esto son palabras bellas y consignas. Perdón, virtud, palabras que llaman a perdonar y amar a los demonios, a quienes obran mal, palabras que sirven al mal, disfrazándose con máscaras del bien. ¿Acaso el Altísimo perdonó a Lucifer? ¿Por qué entonces Lucifer fue expulsado del Edén, si el perdón es la respuesta principal a la ofensa? Estas preguntas resultan incómodas a los ojos de sacerdotes y demás demagogos, de todos aquellos que no saben ver y que nunca aprenderán a hacerlo. El perdón es el camino al infierno, es el dulce canto de Lucifer, la voz suave del diablo que así difunde su influencia y sus vicios, y no pocas veces, o mejor dicho, muy a menudo, esa voz adopta forma femenina. Segundo, ¿cómo debo reaccionar ante la ofensa? La respuesta es simple, en cada caso de manera distinta, pues cada caso es individual. A veces hay que perdonar, y a veces, vengarse. Todo depende únicamente de ti y de la transformación que atraviesas en una determinada etapa de tu camino vital. A veces es necesario poner la otra mejilla,
y a veces hay que golpear la mejilla. Tu esencia te indicará cómo reaccionar ante la ofensa correspondiente. Si ocurrió, el Altísimo lo permitió, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que atravieses esta prueba, esta lección, con dignidad o del modo más miserable. La elección es tuya. Todo esto se te da y te ocurre para que comprendas en qué debes seguir trabajando, qué desarrollar en ti, qué rasgos de carácter transformar, para que algo así no vuelva a repetirse nunca más en tu vida. Si para ello es necesario el perdón, perdona, y si la venganza, véngate sin pensar. Segundo. Solo un segundo me causó daño y solo un segundo me separa de tomar una decisión, acción o inacción. ¿Pero cuál de ellas caracteriza la cobardía y cuál la fuerza? Sin embargo, volvamos al principio, ¿qué impulsa a una persona a ofender a otra? ¿Acaso en un mundo verdaderamente sano no debería reinar el deseo del bien común, del bien y de la seguridad, el anhelo de crear y no de destruir? Si una persona desea encarnar el mal y lo encarna en este mundo, ello testimonia de la manera más clara su enfermedad metafísica, sus traumas del alma y, lo que es más importante, su miedo, pues la base de toda maldad y agresión no es otra cosa que el miedo. El deseo latente de defenderse mediante el ataque, la agresión, el primer golpe. ¿Por qué ocurre esto? ¿No será porque llamamos defensa al primer golpe cuando sentimos peligro y creemos que seremos limitados primero? Así, al mirar a quien me ofendió, veo en él a una persona enferma, que ha experimentado dolor y que está hecha de traumas del alma. Si prefirió manifestar su esencia de un modo tan agresivo y tan vil. Mucho dice también de una persona su reacción a lo que sucede, ¿pero qué es esto? ¿Acaso ya no intento consolarme de algún modo, justificarme antes de tomar la decisión? Solo dispongo de un segundo, no, ahora dispongo de un segundo entero. Un segundo capaz de cambiar un mundo entero y la vida de toda una civilización. Al mismo tiempo que mi pensamiento, mi sentimiento y mi elección, ocurren ahora miríadas de procesos universales, cada uno de los cuales, un segundo, es toda una vida. En ese mismo segundo se expande el universo, cae una gota del cielo, se produce el aleteo de una abeja, el movimiento de una brizna de hierba, como si durante ese segundo se detuviera todo el mundo. Desde el movimiento del átomo hasta el de los planetas, desde el nacimiento de la vida hasta su fin. En este segundo está nuestra vida, en este segundo estoy yo mismo. Nuestra vida es un reloj de arena, donde cada segundo es un grano que fluye en un pequeño espacio. Antes de él cayeron cientos de miles de similares y después caerán otros tantos, pero también ellos terminarán algún día, por mucho que sacudas ese reloj. Segundo. La mayoría de las personas existentes nunca en esta vida comprenderán la diferencia entre la cortesía y la debilidad de carácter. La renuencia a participar en conflictos y la manifestación de la buena educación las toman por cobardía, pero no será al revés. ¿No nos escondemos acaso en las entrañas de la cultura y la inteligencia porque tememos dar respuesta al ofensor, o perder? ¿No es esto, en realidad, una sustitución de conceptos? ¿Acaso en tiempos pasados no eran las personas más cultas y educadas quienes retaban a otros a duelo por una palabra torcida o por una ofensa recibida? Antes nadie permitía que lo ofendieran, nadie entre las personas cultas, educadas e inteligentes. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Quizá entonces la gente sabía más? ¿O menos? ¿Por qué muchos huyen de los conflictos en los que se les ofende de manera directa y abierta? Solo la participación en el conflicto permite al ser humano defender sus posiciones e intereses, ¿no es así? Segundo. Solo tengo a mi disposición un segundo.